Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 3 del curso de instrumentación correspondiente al tema de las, los instrumentos de cuerda frotada, segunda parte. En este caso, estamos viendo las generalidades de las cuerdas. En la clase pasada, pues vimos todo lo que tiene que ver con registro, con construcción, con afinación, con digitación, etcétera, etcétera. Y vimos algunos tipos de arcadas y posibilidades tímbricas, como el detaché, como la punta de arco, como el talón, arco arriba, arco abajo, el non legato, el legato. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Ay, lo comí. Vámonos con el louré. Es un término en francés. O lo podemos llamar también en italiano como portato. Entonces, ¿qué es? Es un tipo de arcada que es un legato, pero separado. Es algo, suena raro. O sea, es un legado, un ligado, pero separado. Entonces, se interpreta separando ligeramente las, not las notas mientras el arco se desliza por la cuerda. Puede producir un efecto mmm, más expresivo y se usa a menudo generalmente cuando se dan los acompañamientos. Cuando las cuerdas pueden tener función de melodía o función de acompañamiento. Esta arcada se indica por medio de unas rayitas que están debajo o pueden estar encima dependiendo de la posición del pentagrama de cada una de las notas, con ligaduras para designar pues los cambios de arcada. Recuerden que las ligaduras nos indican que hay un cambio de arco. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cuatro notas seguidas, ligadas con el portato. Esta rayita del portato tiene diferentes significados dependiendo también del instrumento. En el piano es una especie de acento no tan acentuado. En los vientos también se usa el portato para indicar que la nota debe hacerse lo más completa posible. En este caso, el portato en las cuerdas frotadas nos indica que de una sola arcada debo tocar cuatro notas separadas pero al mismo tiempo ligadas. Entonces, la ligadura nos indica un arco. Entonces, hacia abajo, cuatro notas, luego arco arriba. Y taratá. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo en la viola. Vamos a escuchar cómo suena esto. Esto facilita mucho, como lo dije anteriormente, la expresividad a la hora de hacer acompañamientos. No quiere decir que no se pueda hacer en melodías, obviamente también es posible. Ok, ahí está. Vamos a ver el ejemplo visual. Ahí tenemos a Lukumi, lo bauticé Lukumi, pero no creo que su nombre es Taylor. Con una viola haciendo ese mismo pasaje. De una sola arcada, o sea, una sola dirección, y va fraccionando cada nota, pero no separándola totalmente. Tenemos, obviamente, lo contrario, que es el staccato. ¿M? La palabra staccato italiana se deriva de la palabra staccare, que significa destacar o separar. Entonces, en los instrumentos de cuerda y arco, es mejor utilizar el término así sencillo, staccato, para describir ese efecto sobre la cuerda. El staccato pues se indica con un punto encima o debajo de las notas dependiendo y se interpreta con más eficacia
en tempos o en velocidades de moderato a lento, por razones que pues más adelante vamos a ver. Estos pasajes tienen la capacidad de ser interpretados tanto en dinámicas forte como en dinámicas piano. Entonces, vamos a ver esta que es la arcada separada. Ahí está. Lo que siempre nos han enseñado, y es correcto, es que el staccato, en teoría, reduce a la mitad del tiempo el valor de una figura. Digamos que sí, pero por ejemplo, acá, en este pasaje, pues lo que se busca es que cada nota suene corta. No necesariamente, no, es que esto entonces es corchea y esto es una semicorchea y cómo hago. Pues no, simplemente el staccato me indica que la nota debe ser corta. Miremoslo acá con el señor Bart. ¿Ven un poco la diferencia del fortísimo al pianísimo? Que el fortísimo usa una mayor parte del arco y el pianísimo lo usa casi en la parte final del arco, en la punta. ¿Por qué? Pues como lo vimos la clase pasada, la punta del arco es mucho más delgada y se facilita para tocar esos tipos de pasajes en piano. Escuchámoslo otra vez. Ahí está. Bien, tenemos algo parecido al portato, algo que se llama el estacato ligado, que es parecido al portato, pero en este caso vamos de una sola arcada, pero ya las notas no están ligeramente separadas como en el portato, sino están muy separadas porque es un estacato. Escuchemos. ¿Otra vez? Va de una sola arcada, una sola dirección. Aquí vemos arco hacia abajo, todo este pasaje, pero al mismo tiempo separado. Escuchemos. Mira que aquí dice con la punta, o sea, es una punta de arco. Acá hay otro ejemplo de estacato ligado. Otro ejemplo de estacatos ya con cambios de arco no ligados. Vamos a ver el ejemplo de Lukumi. Las primeras notas van de una sola arcada, pero mucho más separadas. Tan, 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 tan. Otra vez. Hasta ahí. Las tres primeras notas entonces van ligadas, pero con estacato. Si no tuvieran la ligadura, cada nota correspondería a una arcada. Tenemos el martelé o martelato o marcato. Martelé es como el término en francés y en italiano es martelato o marcato. Paréntesis, ¿alguien me quiere decir por qué generalmente se usan términos italianos para describir la música? Pianissimo, fortissimo, andantino. ¿Alguien me quiere decir por qué italiano y no francés o español o ruso o japonés? ¿Por qué italiano? ¿Quién me quiere decir? Historia, ya vieron historia.
muy fuerte o muy suave. No, no, no. La pregunta es, ¿por qué? Por eso dije, abro paréntesis. ¿Por qué los términos generalmente se usan en italiano? Aunque se pueden usar en español, en cualquier idioma claramente, pero el estándar es italiano. Maestro, creo que es porque allá en Italia, por la cuestión de los coros, las obras y todo eso, las vainas que hacía Mozart, querían darle como esas dinámicas a ese tipo de obras. No. Básicamente, les voy a refrescar la memoria en cuanto a historia de la música. Es, sí, Juan Pablo, Porque la notación se estandarizó en Italia, ¿no? Por nada correcto. más. ¿Quién fue la primera persona que se inventó las notas? Guido de Arezzo, por ahí en 1500, 400, 1500. Un monje benedictino, italiano. Él, de él nacen las notas do, re, mi, fa, sol, así, de un canto. Pero más adelante un señor de apellido Petrucci fue el que realmente organizó todo el sistema de notación y de vocabulario que actualmente, que aún en la actualidad se sigue. Y el señor Petrucci, pues claramente era italiano. Bien, cierro paréntesis. Entonces el martelé o el marcato. Esto viene del verbo martillear. No quiere decir que con un martillo le demos al violín, no. Con respecto al arco, indica un golpe muy rápido, articulado, pesado, separado, muy parecido al sforzandi. ¿Sí? Se puede hacer el martelato o el martelé con cualquier parte del arco, pero con el centro, con la punta, con el talón, pero pues es mucho más efectivo de la mitad hacia el talón. Su notación, aquí no se alcanza a ver, pero voy a dibujarla. Vamos a ver cómo me va en el dibujo con mouse. Algo así. No, quedó chévere, qué bonito. Pero esto es rellenito, ¿no? Sea para arriba o sea para abajo. Ese es el símbolo del marcato o del martelato. Escuchemos este pasaje con esta indicación y vemos cuál es la diferencia en el timbre y en la fuerza. Esto mismo lo hace don Lucumí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es el martelé? Un acento, un acento un poco más marcado, sencillo. Así podemos resumir el martelé. Bien, luego vamos a entrar ahora a una sección que son usos del arco, donde generalmente no se frota tanto, sino se golpea. ¿Ok? Se golpea. Entonces, tenemos algo que se llama el spiccato. Hay dos tipos de spiccato, el spiccato deliberado y el spiccato espontáneo. Estos no se escriben en la partitura. ¿Mm? Estos se realizan dependiendo de la figuración que haya en la música. Por ejemplo, este pasaje que es de Stravinsky, pues Stravinsky no le puso hágalo en spiccato, sencillamente los intérpretes, el violinista o los violinistas, pues detectan que es algo más o menos rápido y que se puede usar esa técnica para dar eh, como más firmeza al sonido. Entonces, ¿por qué se llama spiccato deliberado? Porque el intérprete hace una especie de esfuerzo deliberado, ¿sí? Para que el arco rebote, es una especie de rebote. Entonces, se reduce la presión de la mano derecha y la muñeca se deja caer sobre la parte central del arco. Entonces,
sea, se relaja, pero al mismo tiempo se hace presión. Es algo complejo. Eso solo los instrumentistas profesionales de cuerda pues lo sabrán entender mejor. Escuchémoslo. Aquí lo podemos ver gráficamente. No sé si alcanzan a ver. Trata como de dejar rebotar el arco. Obviamente son milímetros de rebote. ¿M? Hay otros rebotes mucho más fuertes, claramente, pero este espicato es una especie de rebote suave. Luego tenemos el espicato espontáneo. Son términos así muy coloquiales. El intérprete no tiene que hacer ese esfuerzo deliberado para alzar el arco. Más bien, el movimiento de arriba abajo del arco es corto y rápido. Aquí ya se controla más por la muñeca. Entonces hace que el arco rebote espontáneamente, o sea, como saltando en la cuerda con cada golpe. Escuchamos cómo suena. Miremoslo. Únicamente le metemos la muñeca, casi no usa el brazo. Sí, Victoria. Victoria levanta la mano. Pues sí, maestro. ¿Podría por favor aclararme un poco si yo no escribo en la partitura que quiero que suene ese espicato, entonces, ¿cómo hace el intérprete para saberlo? No, no entendí bien esa parte. Es por la figuración. Tú difícilmente vas a ver que hagan un espicato haciendo blancas, haciendo redondas, haciendo negras e inclusive corcheas. Son para pasajes rápidos. Quizás, si tú como compositora quieres decirle al instrumentista, preferiblemente en espicato, o sea, saltando, pues ya el instrumentista trata de hacerlo en espicato, pero ya es algo un poco más natural del violinista. ¿M? En este tipo de pasajes. Por eso te digo, difícilmente si tú colocas, o sea, si ustedes me colocan en el taller negras, blancas y ponen espicato, pues ahí están cometiendo un error, porque un espicato es para precisamente dejar rebotar el arco, es un rebote del arco sobre la cuerda para mejorar o para facilitar un poco los pasajes que son más rápidos. ¿Listo, Vic? Digamos que generalmente no se Listo, escribe, profe, gracias. pero si tú quieres decirle o especificarlo, lo puedes hacer. Pero debes tener en cuenta Gracias. que deben ser pasajes rápidos y figuraciones bastante cortas, como lo vemos acá. Tenemos otro tipo de espicato, que es un espicato más ligado. Los anteriores espicatos vimos que todas las notas estaban separadas, o sea, arco arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí también es posible hacerlo de una sola arcada. Miremoslo visualmente. ¿Ven aquí cómo rebota? Otra vez. Ahí se alcanza a ver cómo rebota el arco sobre la cuerda. Listo. Vamos con otro tipo de arcada, de golpe de arcada. Se llama el jeté en francés y en italiano ricochet. Ah, no, en inglés es ricochet. No tengo aquí el término en italiano, pero generalmente se le llama jeté. Este es otro tipo de golpe ya mucho más fuerte. Se usa más que todo para intervalos o arpegios, como lo vemos acá. Vemos que son arpegios bastante abiertos, por decirlo así. Entonces, se arroja un tercio. Acuérdense que el arco generalmente se divide en 3 tercios, se divide en 3. Entonces, se arroja el tercio superior del arco contra la cuerda para que rebote y produzca de 2 a 6 sonidos en rápida sucesión, como cuando uno, por ejemplo, con una baqueta sobre un redoblante y
Nos pone el dedito, no lo agarra y empieza a rebotar. Tum, dos, algo así. Desde el yete se ejecuta normalmente con un golpe de arco hacia abajo. Sin embargo, también se puede hacer hacia arriba. Escuchemos cómo suena. ¿Se escuchan cómo suenan estas notas rebotadas? Tan, tarara, pam, pam, tarara, tan, tarara. Otra vez. Miremoslo. Ve que es mucho más fuerte el rebote que el espicato deliberado, espontáneo o ligado. Es mucho más fuerte. Ver en este ejemplo se escucha, uno diría, no, pero qué rápido son con la muñeca. No, simplemente es rebote del arco. Está. Eso en cuanto a las arcadas especiales. Tenemos otro tipo de técnica posible que no se escribe y es el arpegiando. Recordemos que los instrumentos de cuerda tienen 4 cuerdas y a excepción del contrabajo que puede tener 5, eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces se trata de un tipo puede ser un espicato, pero no es espicato. ¿Por qué? Porque aquí ya las notas no están tan destacadas. ¿Sí? Y corresponde a un recurso, escúcheme bien, un recurso a la hora de usar el instrumento. Les recuerdo, eso lo vamos a ver el lunes. La historia del violino, la técnica de la cuerda frotada se divide en dos, antes de Paganini y después de Paganini. Hay muchas cosas de las que hemos visto que antes de Paganini no se hacían, porque nadie se atrevía a hacerlo. Paganini fue el que dijo, pues esta vaina se le puede sacar más. Y todas esas técnicas que conocen. Uno de los puntos del taller es un análisis de un capricho de Paganini. Bien. Y tenemos otro. Esto lo vemos mejor. Es una cosa impresionante. El recurso que podemos usar y la versatilidad que tiene un instrumento de cuerda frotada. Reconozco que aquí estamos hablando de generalidades. Esto lo puede hacer un contrabajo, un violonchelo o una viola. Bien, vamos con otros efectos de color con el arco. Digamos que los anteriores eran más de técnica. Ahora sí vamos a cambiar un poco el color y el timbre. Vamos con los trinos, que son pues muy usados en casi todos los instrumentos, en el piano, en la misma guitarra, en las cuerdas frotadas, en los vientos madera, en los vientos metal, inclusive en algunos instrumentos de percusión, los trinos son bastante efectivos. Entonces, los trinos se definen se notan con una TR. Hay 4 tipos de trinos. Los trinos que son naturales. Entonces, cuando vemos la TR solita, quiere decir que el trino se ejecuta con la nota inmediatamente posterior de acuerdo a la escala que se está manejando. Si estoy en do mayor y pongo al do un trino, pues va a ser do, re, do, re, do, re, do, re, do, re. ¿Sí?
Pero si esa TR tiene un bemol arriba, quiere decir que la siguiente nota de la escala se reduce medio tono. Por ejemplo, no sería lógico colocar un trino sobre un mi en do mayor con una B, porque sería mi y fa bemol, pues no habría trino. Sería una incongruencia, un error práctico. Entonces, si tenemos la TR con un bemol, digamos, en do, pues sería do, re bemol, el trino, do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, lo más rápido posible. Si hay un B cuadro, pues ya tiene que ver con la armadura. Entonces quiere decir que la siguiente nota, pues no está alterada, dependiendo de la armadura. Y si tiene un sostenido, pues quiere decir que la siguiente nota en el trino debe estar sostenida. Si le pongo un do, entonces do sostenido. Escuchemos cómo afecta el color y el timbre cuando tenemos los trinos. Sí, sí, se ve pequeñita, pero... Cuando vean la partitura, la grabación, pongan en pantalla completa y se va a ver mucho más. Si están desde un celular, pues sí, va a ser bastante. Bien, seguimos. Entonces, los trinos, muy efectivos, muy efectivos. Ahora tenemos los trémolos. Hay una diferencia muy grande entre trino y trémolo. El trino se ejecuta generalmente con la nota inmediatamente, o sea, con dos notas. El trémolo, el primer trémolo que vamos a ver, se ejecuta con una sola nota. Y tenemos dos tipos de trémolo de una sola nota. Trémolo medido y trémolo desmedido. ¿Cómo así? El trémolo medido, como su nombre lo indica, pues está medido de acuerdo a la figura y al tempo. Ejemplo, si yo tengo una blanca y le coloco una sola rayita sobre la plica, quiere decir que estoy dividiendo la blanca en dos, o sea que debo ejecutar dos negras. Si le coloco dos rayitas a una blanca, quiere decir que debo ejecutar cuatro corcheas. Pero si tengo tres rayitas, las tres rayitas ya no son trémolos medidos, son trémolos desmedidos. O sea que van lo más rápido que pueda el instrumentista realizarlo. Taca, 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 taca. Sí, sin medir taca, 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 taca. No. Entonces tenemos trémolo medido, trémolo desmedido. Escuchemos cómo suena aquí el trémolo medido. Desmedido, perdón. Y tenemos otro tipo de trémolo que es el trémolo ligado, ¿sí? Donde es un poco similar al trino, pero aquí ya podemos usar intervalos mucho más largos, mucho más grandes que la segunda, que es lo que generalmente se utiliza en el trino máximo a tercera menor. Aquí podemos hacer trémolos hasta de una octava. Escuchemos cómo suena esto. Y la notación, obviamente, digamos, aquí estamos en 6 octavos y la corchea, ustedes dicen, no, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ahí hay 12 corcheas, eso está mal. No, no está mal. Lo que pasa es que como está tremolado, me lo acabo de inventar, ese término tremolado, como hay trémolos, entonces sabemos que en 6 octavos hay 6 corcheas. La primera corchea pues está dividida en dos corcheas, pero en trémolo. Entonces no afecta obviamente la medida del compás. Escuchemos cómo suena.
Vamos a mirarlo gráficamente. Trémolo con arco. Desmedido. Ahí está. Aquí está un ejemplo del efecto medido. O sea, los anteriores fueron desmedidos. ¿Por qué? Porque tienen 3 rayitas. Entonces, aquí, por ejemplo, esto se usa mucho en pasajes donde uno quiere destacar un poquito más esas melodías. Esto es del holandés errante de Wagner, donde, pues mire, tenemos una velocidad bastante alta, 2 medios, y quiere decir que cada nota se ejecuta 2 veces. Taca, 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 taca. Así como si fueran 2 semicorcheas iguales. Pero para evitar escribir 2 semicorcheas, pues se coloca un trémolo medido, o sea, en este caso, una rayita. Ahí está. Y tenemos otros trémolos con arco, como les decía, pueden ser hasta de 1 octava. Obviamente, si es posible. Sí, y eso tiene que ver también con doble stops o dobles cuerdas. Miremoslo mejor acá con el señor Barca. Trémolo medido o desmedido. Medido, porque son 2 rayitas. Entonces subdivido. Tenemos negra con puntillo, subdivido a corchea, subdivido a semicorchea. Ya si fueran 3 rayitas, pues tendría que hacerlo muchísimo más rápido. Miremoslo otra vez. Ahí está. Trinos y trémolos. Entonces, esos que son efectos coloristas del arco sobre el arco. Ahora vamos a ver lo que son las colocaciones inusuales del arco. Generalmente, cuando un instrumentista de cuerda toca en la mitad entre el final del diapasón y el puente, o sea, sobre aquí sobre donde estoy indicando. Pero también podemos darle otro color con una indicación. Que es sur la touche, que es en francés, pero se conoce más en italiano como sul tasto o sulla tastiera. Entonces quiere decir que el instrumentista debe tocar sobre el diapasón. Sobre el diapasón. ¿Qué tipo de efecto o qué tipo de timbre logro con el sul tasto? Un poquito aflautado, suave, perdón, suave, brumoso. ¿Mm? Escuchemos cómo suena un sultasto. Cambia el timbre y el color, claramente cambian. Escuchamos. Miremos. Pierde también un poquito como de armónicos. ¿Por qué? Porque recordemos que las Fs o los oídos, pues es la salida de la resonancia del instrumento. Entonces, al frotar acá, pierde muchísimo, pierde armónicos y pierde un poquito. Pero precisamente es porque si el compositor lo requiere, pues pide que suene sul tasto. Lo contrario que es el sul ponticello. El sul ponticello, pues ya no se toca
sobre esta parte del diapasón, sino se toca casi que sobre el puente, ¿sí? Generalmente se toca acá, en la mitad, pero aquí, obviamente, hay que especificar que es sul ponticello. Escuchemos. Entonces, se usa cerca del puente o casi sobre el puente. ¿Qué tipo de color y de timbre cambio? Es un timbre muy brillante, un poco estridente, pero pues si el compositor quiere que suene así, pues coloca sul ponticello. Aquí lo está usando con trémolo desmedido, 3 rayitas. Tenemos el coleño. La palabra leño es leño o madera. Hay dos tipos de coleño trato y coleño batuto. ¿Qué es? Es usar, darle como un pequeño giro al arco para que la madera, que es de Pernambuco generalmente, pues se frote con la cuerda y con un poquitico de cerdas del arco. Escuchemos cómo es este timbre del coleño. Ay, perdón. Eso es un pasaje de Strauss, así habló Zaratustra. Bueno, aquí dice Andrés Aristizábal, que es su instrumento principal en la guitarra, y a veces le da timidez componer con arpegios para violín, porque no sé si es técnicamente posible. Por ejemplo, arpegios en corcheas que incluyen intervalos de segunda. Esto se podría para un violín, depende. Claro que se puede. Si son arpegios, obvio que se pueden hacer intervalos de segunda, totalmente. Dice que si se puede reproducir en finales y lo reproduce en MIDI, no. Recuerden que el final es un editor de partituras, no es un DAW. Para que te suene un sul ponticello, un sul tasto, un colegno trato, un colegno batuto, debes usar librerías especializadas. Obviamente en el finales se pueden hacer a través de Contact, a través de East West, a través de Spitfire, que son librerías que traen los samplers de esos sonidos y los podemos anclar al final. Entonces en el final sí, o sea, originalmente no, pero sí lo podemos hacer a través de BSPs, a través de Contact o de los que acabo de mencionar. Bien. Miremoslo otra vez. Ay, ¿ven? El sonido queda, obviamente, el impacto acústico de esos efectos es mucho más bajo. Entonces hay que saberlo hacer. Como digo, esto lo usó Richard Strauss, pero pues no es solo un violín, es una masa de primeros violines que hacen eso, entonces ya el color va a cambiar y el impacto va a cambiar. Y tenemos el coleño batuto, que a diferencia del coleño trato, pues se usa la madera, pero ya no se frota, sino se golpea. Aquí está la indicación en francés, no sé francés, solo decir bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Pero aquí está, dice coleño batuta o coleño batut. Entonces debe especificarse, obviamente, que es un coleño y simplemente lo que hacen es rebotar y darle el golpe a la cuerda. Acá hay un ejemplo de coleño batuta. Ahí está. Bien. Sí puede ser técnica extendida, solo que esta técnica, las técnicas extendidas se dan más hacia el siglo XX y siglo XXI. Estas técnicas se han usado desde el siglo XIX, entonces no son tan extendidas, son técnicas muy naturales. Hay otro tipo de técnicas extendidas, como las que se usan
en el tango, por ejemplo, que sí son realmente extendidas, porque son, entre comillas, un poco más recientes. Recientes hablo de 100 años, eso es reciente. Bien, eh, si puedes activar tu micrófono, mucho mejor. Seguimos, efectos coloristas sin el arco. Entonces tenemos obviamente el pizzicato, que es pues lo que el recurso más usado. Miren todos los recursos que hemos usado. Vamos a ver en el taller cuántos usan. Ojo, no abusen, porque he visto partituras de esta materia donde ponen todo en 16 compases, los coleños, una cosa y uno dice, pues no está mal, pero pues no hay que abusar, hay que buscar también un poco la estética. Por eso la idea es que por cada punto hay un punto de composición, hay un punto para orquesta de cuerdas, hay otro para cuarteto de cuerdas, pues sean medidos, usen uno, usen dos, máximo tres. Sí, para la composición de violín, usen dos. Pueden usar un pizzicato, de pronto un sultasto, pero de una manera más prudente, diría yo. Bien. Entonces, ¿qué es el pizzicato? Pues simplemente es la pulsación de las cuerdas con el dedo. Listo. Escuchemos acá un pasaje. Esto es de Brahms. Todos en pizzicato. Entonces, cuando queremos que el instrumentista deje de tocar pizzicato, colocamos pis, no pizza. Acá, no pizza, pis y a. Vuelve al pizzicato. No sé si acuerdan en el glissando que cada dos notas cambiada de pizzicato a arco es posible, es posible. No hay necesidad de esperar tiempo ay, mientras que se acomoda, no. Ellos tienen la capacidad de hacer un pizzicato y de inmediato colocar el arco. Miremos aquí el Lukumi. Aquí lo hace de una manera muy curiosa. Lo hace con el dedo pulgar. Generalmente lo hacen con el índice. Generalmente. Pero este es Lukumi, no sé, de pronto no tiene una falange, uno nunca sabe. Bien. También es posible hacer el pizzicato con la mano izquierda, una técnica que se da en niveles ya muy profesionales. ¿Sí? Si tú pones a un niño que lleva 6 meses tocando el violín a hacer pizzicato con la mano izquierda, pues simplemente deja el violín y se va a jugar fútbol. Esto se denota con un más, con una cruz encima. Pues quiere decir que con la mano izquierda, con los dedos de la mano izquierda generalmente, el anular y el meñique, que no descarta uno el corazón también, pues hacen una pulsación. No hacia el lado de las Fs, sino ahí sobre el diapasón. Obviamente, esta técnica hay que saberla hacer y mirar si es posible. Yo no la sé hacer, claro, no soy violinista, pero tengo amigos concertinos de orquestas que en WhatsApp para empanadas y le colaboran a uno. Escuchemos. Y generalmente, pues no se usa tanto como melodía, sino más como acompañamiento, porque hacer una melodía con pizzicato en la mano izquierda es extremadamente complicado. Bien, seguimos. Tenemos el pizzicato Bartók o pizzicato de uña, que es un efecto parecido al slap, los que tocan bajo eléctrico. Su notación
es esta. Venga, les coloco. Es, es un circulito con un palito en la mitad. Bueno, se supone que esto está en la mitad, ¿no? Algo así. Entonces, simplemente es un tipo de pizzicato que se exagera. Latigas. Entonces, eso sirve para darle algo de color. Bien. Sí, escuchemos por acá este ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la partitura tenemos en las violas y en los violonchelos unas indicaciones. Estas indicaciones quiere decir que van rasgados, ¿sí? Ron, tun, ron, tun, 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 como si estuvieran tocando, no sé, un cuatro, una guitarra, un tiple. Es posible hacerlo. Mira el pizzicato Bartók. Hay que saber también en qué momento hacerlo porque el abuso del pizzicato Bartók puede acarrear que se logren ciertas desafinaciones de la cuerda, porque obviamente la cuerda está siendo jalada de una manera mucho más y puede que cambie un poco la afinación. Claro, un violinista que tenga un muy buen oído, pues va a saber que la cuerda está o más alta o más baja y pues lo va a cuadrar con su técnica. Entonces tampoco abusar, no voy a hacer una obra de solo pizzicatos Bartók, no, pues al final rompan las cuerdas. ¿Listo? Entonces hay que ser muy precavidos y moderados en el uso de estas técnicas. Y tenemos, como les decía, los acordes pizzicato, que también pueden estar figurados ¿con qué? Con la línea, esto como en zigzag, no sé el término exacto, pero también es posible colocar pizzicato, colocar la dirección, ¿sí? Como en una guitarra, ¿sí? Dice put the bow aside, colocar el arco a un lado, porque a veces lo pueden hacer con el arco en la mano y con los otros dedos, bueno, pero es posible que dejen el arco a un lado o sobre el atril y hagan como el do. Y aquí miren que tenemos en el violín un punta de arco. Escuchemos. Aquí tenemos pizzicatos, pizzicato normal, pizzicato con acordes y punta de arco. Esta es la manera en que ellos harían como ese rasgado. Ahí lo está haciendo con cuerdas al aire, pero obviamente se pueden hacer acordes, etcétera, etcétera. Cuando queremos que siempre sea pizzicato y no sea arco, pues simplemente le colocamos pizzicato sempre o sempre pizzicato. Se logra un timbre bastante interesante a la hora de que todos suenen pizzicato. Es muy bonito. Como les digo, es el recurso que más se usa y el que los estudiantes dicen, no, pues pizzicato y sal. Pero recuerden que hay muchísimos más recursos. Vamos a ver qué tanta creatividad tiene. Aquí este mismo es pizzicato, pero se le está añadiendo un, una indicación que dice vibrato. O sea que debe vibrar la cuerda con movimientos ondulantes en la mano izquierda. No es muy audible, pero puede llegar a dar un efecto interesante. Por último, pero no menos importante, es la sordina. Con sordino se le coloca. Y es un aparatico que se coloca sobre el puente y lo que busca, como todos sabemos, una sordina es no ensordecer, pero sí reducir un poco el, la producción de armónicos y tapar un poco el sonido.
hablándolo en en términos tímbricos, es como reducir el impacto acústico y la intensidad. Escucha. Realmente no es que sea difícil de reconocer cuando las cuerdas tienen sordina, pero digamos que en masa puede que se note más que cuando es uno solo. Por ejemplo, él va a tocar un pasaje sin sordina y luego le va a colocar acá la sordina. Van a ver si sienten la diferencia. Él le pulsa la sordina. Uno no siente casi la diferencia, pero armónica y acústicamente, ¿qué es lo que está haciendo la sordina? Apagar un poquito la producción de armónicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vemos que aquí damos por terminado la sesión de generalidades de las cuerdas frotadas. ¿Sí? Tuvimos que hacer 2 clases. Se hubiera podido hacer en una, pero quedaría la clase como de 2 horas. Pues terminó no agotado y ustedes también se agotan. Entonces, chévere que ustedes aparte vuelvan a verla, hagan como una lista de, de cada uno de los efectos, de las técnicas, de los colores que podemos tener con el arco, sin el arco. ¿M? Y digan, bueno, en mi taller voy a usar este y este. No tienen que usarlos todos. Recuerden que no hay que abusar. Y que no se ponen por ponerse. Muchas personas dicen, ay, ya lo hice, pongámosle aquí un coleño y pongámosle aquí un sultasto y aquí punta de arco. Simplemente porque sí. Y las cosas no tienen que ser porque sí, deben ser planificadas, deben ser, si yo quiero darle a este pasaje un poco más de delicadeza, que suene un poquito más suave, más aterciopelado, pues, ¿qué hago? Punta de arco. Listo. Pero porque lo estoy planeando, no es porque ay, pongámoslo para que por lo menos aparezca ahí y pase el taller. No, siempre se debe planear. Juan Pablo, no lo veo. Es. Yo tenía una pregunta, ¿qué tanta relación técnica dinámica hay? Es decir, si yo voy a tocar espicato, pues probablemente la dinámica sea fuerte o fortísimo, pero ¿qué tanto aplica esta lógica y qué tanto es libre pensar la dinámica y la técnica aparte? Buenísima pregunta. Todo tiene que ver, porque cuando tú estás alterando el sonido natural, ¿sí? Una arcada natural, ¡pum! Esto es natural. Pero cuando empiezas a rebotar, ya estás modificando un poco el timbre. Y al modificar el timbre, se modifica la dinámica. Entonces, claro, un espicato en piano pianísimo, pues no va a ser tan efectivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el espicato? Rebote. Y para que rebote uno tiene que hacer fuerza, ¿sí? Si yo quiero que mi mano rebote y haga una presión suave, pues no me va a rebotar. Yo tengo que hacer esto para que rebote. Estoy hablando de un ejemplo. Entonces, claro, el espicato amerita de que la dinámica sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay que hacer una fuerza muchísimo más como intensa del arco
sobre la cuerda. Entonces sí tienen que ver mucho. Entonces por eso es importante repasar estos conceptos. Recuerden que esto es el 20% del contenido. La idea es que ustedes en su parte de aprendizaje autónomo, ustedes ya están en sexto semestre, algunos en séptimo, otros en octavo, que les faltó ver esta materia, pues ya saben que pues aquí no se les da el 100%, no porque no queramos, sino porque así es el modelo. La idea es que cojan esos términos, busquen en YouTube, hay 68.000 millones de videos de técnicas de arco. No solo, estos no son los únicos ejemplos que hay muchísimos. Mírenlos, échense este fin de semana, cojan arpegios en violín, en cello, en contrabajo, en cuerda, tin, tin, y van mirando y van diciendo, tenía razón el profe. Mire, esto es así. ¿Cómo se hacen los pizzicatos en el violín? Te aparece un violinista. Hola, hoy en la clase vamos a hacer pizzicato. Entonces me dice, eso es, esto es el punto de partida. Ustedes son los que tienen que complementar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó otra, me surgió. Hágale, todas las que quieran. Pues siguiendo con la misma línea de pregunta, como que, ¿qué consideraciones hay que tener al momento de elegir una técnica u otra? Es decir, no sé si yo estoy orquestando una pieza para piano que tiene unos staccatos, probablemente lo lógico es recurrir a pizzicato y es piano, Ujú. pero hay como un patrón a seguir No, que bueno, cumple estas características o mira, pues, como- no es que hay un patrón, simplemente hay que ver dos cosas importantes cuando estamos haciendo una transferencia, porque eso es lo que estamos transfiriendo una partitura para piano o para dos pianos, en este caso, en uno de los puntos, a una orquesta. ¿M? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sencillamente que debemos conocer primero muy bien la obra. Entonces, busquen en YouTube la obra que les coloqué de Debussy, segundo movimiento. Si es el segundo, sí, creo que es el segundo, el primero. Bueno, escúchenla varias veces. Es uno escoger el final y empezar a botar notas porque entonces no estamos haciendo nada. Escuchar, conocer muy bien. Cuando tú conoces la obra, ya tienes con qué. Es como cuando conoces a una chica. La primera cita no le vas a pedir matrimonio, pero 2 años después sí, porque ya la conoces y dices, esta es. Entonces, cuando conoces la obra, dices, ya sé qué voy a hacer. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el carácter de la obra. La obra es una obra melancólica, la obra es una obra épica, es rápida, es lenta, es muy expresiva. Entonces, si es expresivo, ¿para qué ponerle staccato? Más bien hay que aprovecharle el recurso del ligado de que las cuerdas frotadas son muy expresivas para transmitir lo que está en el piano hacia las cuerdas. Entonces, si en el piano hay una frase de 3 compases así muy bonita, pues no se la tiren haciendo todo separado, ¿no? Ligado, ¿no? Piano. O si quieren que suene delgadito, le colocan punta de arco para que suene un poquito más delgado. O si lo quieren, si es un pasaje que es fortísimo, pues aprovechen el arco hacia abajo, aprovechen el talón del arco, etcétera, etcétera. Si es un acompañamiento de notas cortas, bueno, decían que de pronto el pizzicato puede ser una, un muy buen recurso. Y así sucesivamente. Entonces, conocimiento de la obra y conocimiento del carácter de la obra. Cuando tú sabes qué es lo que me está diciendo esta obra, pues vas a tener un juicio y un criterio mucho más acertado a la hora de elegir la técnica que quieres usar. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Hoy es viernes, ya nos vamos de descanso, de baile. Ninguno listo. Terminamos la grabación.